Hola a todos y a todas, mi nombre es Oscar Ayala y soy licenciado en Educación Ambiental, egresado de la Universidad de Caldas, y lo que voy a hablar es acerca de la teoría pedagógica de Paulo Freire y lo que significó para mí la práctica educativa. Pero es importante hablar de que lo que voy a hablar es lo que me aportó Paulo Freire dentro de su gran universo pedagógico que escribió en sus libros. Es importante entender que yo solo voy a marcar algunos puntos porque su teoría es muy amplia y su práctica. Entonces, voy a hablar. Bueno, lo primero que me entendí de Paulo Freire es la identificación del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Y lo identifica de manera ontológica teniendo en cuenta tres aspectos. Primero, que el ser humano es naturaleza. Naturaleza como ser vivo, como la interacción de algo anatómico, por ejemplo el clima, teniendo en cuenta qué come, dónde se desarrolla, como ser humano, un ser humano natural. También tuvo en cuenta la sociedad, teniendo en cuenta sus instituciones como algo, como un ser humano en nivel económico, a nivel cultural, etcétera. Y también analiza al ser humano teniéndose en cuenta su contexto, en su interacción con los demás seres humanos, es decir, en su interacción con la familia, con los amigos. Entonces, en conclusión, analiza al ser humano dentro de la naturaleza, dentro de las instituciones sociales y dentro de las interacciones con otros seres humanos. Teniendo en cuenta esto, Paulo Freire analizó al ser humano en su contexto y a entenderlo encontró dentro de esa realidad que existen dos tipos de seres humanos dentro de esta realidad social, que es en los seres humanos oprimidos y los seres humanos opresores. Es importante entender que cuando se analiza a Paulo Freire esto existe, o sea, no es algo que lo toma de manera arbitraria, sino que realmente existe esta categoría de oprimidos y opresores. Lo que busca Paulo Freire es que esto no exista en un futuro, como esa utopía donde no existan los oprimidos y los opresores. Sin embargo, aún Paulo Freire, que lo descubrió en su época, todavía esto persiste. Entonces, identificado al ser humano entre su interacción de su contexto, identifica al ser humano entre oprimidos y opresores. Es importante entender, ya teniendo en cuenta, y ahí es que es muy importante Paulo Freire en su teoría, que identifica al ser humano como un ser oprimido y como un ser opresor, y esa contradicción entre ellos. Ahí es donde plantea su educación bancaria, que es digamos que es el meollo del asunto de la teoría de Paulo Freire. Ya después teniendo, y lo que buscan precisamente es eliminar esta educación bancaria. Entonces tenemos el ser humano, tenemos su contexto, tenemos esa nueva realidad que oprimidos y opresores, y para eliminar esto Paulo Freire plantea un diálogo, porque precisamente lo que hace que existan oprimidos y opresores es que no hay un diálogo. Se plantea unos seres humanos alejados de otros, los cuales los opresores oprimen a otra clase social y se hace una dicotomía. Entonces lo que busca Paulo Freire es unir a estos dos tipos de personas en una realidad común, y para eso plantea el diálogo a través de su contexto. Entonces, para que exista el diálogo debe existir la palabra, y hace énfasis Paulo Freire en el uso de la palabra. Pero baja un momentico el volumen. Ok, como voy haciendo, entonces existe un diálogo entre la palabra, y la palabra está puesta como acción y reflexión. Espérate que suena un poquito más. Ok, entonces, entre acción y reflexión. Entonces la palabra se enfatiza entre una acción y reflexión. ¿Por qué una palabra como acción y como reflexión? Porque ya hemos analizado que el ser humano es naturaleza, es sociedad, interacción. Entonces lo que proviene de él, que es la palabra, por ende lleva implícito eso. Es decir, la palabra no viene cargada como una especie de metafísica, sino que el ser humano tiene su palabra implícito, la acción y una reflexión. Por eso es importante la palabra y el diálogo dentro de esto. Por ejemplo, en la página 106, de la pedagogía del oprimido, dice, la existencia es tanto humana, no puede ser muda o silenciosa.
ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres transforman el mundo. Existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado a su vez retorna problematizado al sujeto pronunciante, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. Por eso es que Pablo Freire enfatiza que la palabra viene cargada de un contexto, de una realidad. Por eso es que lo que busca en el acto educativo Pablo Freire es que esa palabra se pronuncie. Es decir, que los educandos pronuncien su palabra, y al pronunciar su palabra va cargada de esa realidad, de esas como visiones, de lo que son ellos, el ser humano, del que es el ser humano. En contradicción a esto, por eso es que Pablo Freire dice que la educación bancaria es una educación muda, es una educación de un monólogo, donde el profesor solo habla, y los educandos solamente escuchan. Entonces, al romper esto, lo que hace es un diálogo enriquecedor, donde se ven todos los contextos, donde la palabra va cargada de vida, donde la palabra va cargada de realidad. Por eso es importante, también es importante que la palabra... dice. Entonces, ya tenemos que la palabra va a ser como la herramienta que vamos a utilizar, pero el puente va a ser el diálogo. Pero ¿cómo se realiza ese diálogo? A través del yo y el tú. Pero el yo y el tú no significa una relación entre dos, sino entre varios. Es decir, el yo va encaminado hacia un tú, pero ese yo y tú se van a transformar en un nosotros, y que va a tener como un puente, una reflexión y una acción. Pero, y es muy importante, para que se dé esto, tiene que ir insertado dentro de este diálogo el amor. Pero no el amor como una palabra metafísica, como alejado de la realidad, o como un amor romántico cursi, sino un amor que permita al yo y al tú, que van a establecer el diálogo, una relación. Por ejemplo, no se puede escuchar a una persona si no se quiere escucharla en el amor. Es decir, cuando yo escucho a alguien es porque me interesa esa persona o esos seres humanos, y a la vez ese interés va implícito el amor. A la vez del amor no es algo que impulsa al ser humano a realizar un acto de solidaridad, de entenderme con el otro. No es solidaridad, sino entenderme con el otro, de unirse con el otro. Por eso es importante que los educadores tengan siempre el amor, no como algo cursi, ni como algo así que romántico ni nada, sino como un instrumento de entender a los educandos. No sé si me va a entender. O sea, no es un amor como romántico, esos amores idílicos, sino un amor que me impulse a mí a llenar y a entender al otro ser humano. Entonces, seguimos así. Entonces tenemos la palabra como instrumento, el diálogo como ese puente para entender la verdadera educación, y para romper ese paradigma de una educación que no dialoga y tratar de entender al otro y a las otras. Entonces, el diálogo no puede ser una sola palabra, no puede ser un solo concepto, debe imponer la palabra. Es decir, un diálogo no puede ir cargado de una sola realidad. Por ejemplo, el profesor no puede a través del diálogo implementar una sola realidad, sino que ese diálogo debe converger entre todas. No se debe hacer una contraposición. El objetivo no es que dos personas que dialogan, en este caso educador y educando, se encuentren para imponer su verdad, no, sino que planteando sus propias visiones del mundo se encuentren en una para transformarlo. Un verdadero diálogo debe llevar siempre una transformación. Por eso es que y aquí es muy importante y quiero hacer énfasis en algo. Cuando el educando permita que el educador permite que el educando hable, no es para que éste se exprese sin objetividad. El educador tiene objetividad, el conocimiento implícito de su materia. Por ejemplo, si es un profesor o una profesora de lenguaje, de ciencias naturales, de matemática, etc., tiene ese conocimiento científico. Al permitir que el educando hable o se exprese, ese conocimiento científico va a armonizar entre ellos un puente y converger en una realidad objetiva.
Es decir, no que va a explicar de manera subjetiva cómo está concebido el mundo. Por ejemplo, de que entonces la gravedad no existe, sí existe, pero es ese conocimiento científico el que va a mediar entre las realidades de ambos. ¿Sí? No sé si me va a entender. Bueno, por eso es importante. Bueno, aquí en la página 108. No, ese ya lo leí. Ok, listo. Entonces es importante que a medida que el diálogo se haga, es que ese va a ser el instrumento en lo que dice Pablo Freire, va a ser la herramienta en la cual van a recoger el educador el conocimiento para poder entender lo que se necesita. Por eso es que el papel del educador debe ser una persona que fomente el diálogo, que escuche, que a través de las preguntas se formen debates en los cuales se conozca las cosmovisiones y la forma de vida de los educadores, de los educandos. Debe hacer todo lo posible para que la otra persona sea, y eso es importante. El acto de hablar es el acto de permitir que el educando sea, es decir, expresarse en sus cosmovisiones, en su vida, es permitir que esa persona sea, si esa persona transmita sus miedos, sus ambiciones, su forma de ver el mundo, todo, y al permitir que esa persona sea, se está dando la oportunidad de entender y aprender o sea, al entender al estudiante o a la estudiante es importante para que así se forme un conocimiento significativo. Por eso el profesor o la profesora deben nutrirse del diálogo y establecer la temática para lograr el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es aquel en el cual el estudiante o la estudiante se siente identificado. Por ejemplo, ¿para qué sirven las matemáticas? ¿O para qué sirve, no sé, la física, matemáticas o algo? Es porque se aleja de su realidad. Cuando el profesor o la profesora entiende el contexto del educando, lo puede complementar ese conocimiento científico y emplearlo en un contexto en el cual el estudiante o la estudiante sienta que sí son útiles, que sí le tocan su vida. Por eso es un aprendizaje significativo. Y el conocimiento debe responder al ser humano en su contexto. Es importante siempre el conocimiento que va a impartir el profesor o la profesora, porque obviamente, y esto es una crítica que le han hecho a Pablo Freire, que es que Pablo Freire no ve al profesor como un científico, a la profesora, o sea, no hay conocimiento objetivo, no hay conocimiento científico, y no, sí lo hay. O sea, ese conocimiento, a medida que el estudiante o la estudiante hable, no significa que el conocimiento de la materia o la clase que va a dictar el profesor o la profesora desaparezca, sino que ese conocimiento va a ir implícito dentro de la realidad, de una forma diferente. Y ya para finalizar así, contar unas 3 experiencias que tuve cuando hice las prácticas estudiantiles. La primera, la práctica de profesor. La primera experiencia que tuve fue cuando me enfrenté por primera vez a un salón de clases. En esa época estaba haciendo prácticas y me tocaba dictar clases en un salón de 11. Entonces yo tenía miedo, obviamente, tenía ansiedad, y en uno de los libros de Pablo Freire que se llama Cartas a que pretende enseñar, dice que hay que botar el miedo, hay que ser real, hay que demostrar que el profesor o la profesora son seres humanos. Obviamente yo lo que hice fue antes de iniciar clase, le expliqué a los y a las estudiantes que tenía miedo, que era la primera vez que iba a dictar clase, que pues tenía miedo, que había preparado bien la clase, pero tenía ansiedad y todo eso. Entonces eso me salió positivo. Obviamente los estudiantes y las estudiantes dijeron, no, tranquilo, profe, tranquilo, hágale. Yo sé, bueno, me recibieron de manera positiva. Obviamente hubiera podido funcionar al revés, pero que hubiera salido de forma negativa. Pero lo importante es experimentar, es tratar de alejarse de ese canon establecido que el profesor debe ser una autoridad, alguien como un robot que no siente, que no ve, que no es capaz de dialogar a través con sus estudiantes o con sus estudiantes. ¿Sí me van a entender? Que es como alguien que impone una verdad. Y romper eso en veces va a ocasionar cosas positivas, como el caso que recibí bien, una buena respuesta de los y las estudiantes
pero puedes pasar lo contrario, pero sin embargo de ahí se aprende. El segundo es que yo tenía que dictar clases de ciencias naturales y me tocó enseñar botánica a los y las estudiantes. Entonces lo que hice fue hacer un recorrido por todos los árboles que había en el colegio, enseñando a través de la botánica, a través de los árboles que estaban, en los cuales los estudiantes y las estudiantes interactuaban todos los días, de ahí comprendían su contexto, de qué se formaban, etcétera. Y lo otro es la construcción a través de los temas que iba a dictar. Nos reuníamos, charlábamos de un tema en general, por ejemplo la drogadicción, por ejemplo la sexualidad, y empezábamos a retroalimentarnos entre el diálogo que teníamos, entre ese diálogo constante, entre qué opinan acerca del sexo o qué opinan acerca de cualquier tema en general. Iba recogiendo esa información, iba conociendo su cosmovisión y de ahí iba formando yo los temas, obviamente implantando entre esos saberes subjetivos el conocimiento científico el cual yo había adquirido. Y ya por último le quiero dejar algo, que Pablo Freire es un teórico en el cual no implementa su hipótesis en un plano metafísico, sino que su hipótesis, sus teorías van sustentadas en la praxis, en la forma en cual él vivió la práctica educativa, el enfrentarse diariamente a comunidades de seres humanos con diversos pensamientos, en experimentar. Y es muy importante todos ustedes, hombres y mujeres que van a ser profesores y profesoras, intentar experimentar, romper los cánones en los cuales de pronto, no sé si alguno, pero por ejemplo en mi caso, fui instruido de ser la autoridad, de tratar de implementar ese diálogo. Eso es lo más importante que yo puedo aprender de Pablo Freire, es el diálogo, el constante vaivén de conocimientos subjetivos, el entender al otro, el implantarnos en su cosmovisión, entenderlo. Entonces los invito a que lo lean. Hay mucho, otra cosa, también hay videos en YouTube en los cuales ustedes pueden ver conferencias, o también hay libros digitales, etcétera, pero la idea es que se acerquen a esa forma en la cual Pablo Freire implementó su pedagogía, una pedagogía del amor. Hay un libro bueno que se llama Pedagogía de la Esperanza, y es precisamente que, bueno, la pedagogía del oprimido nace como ese encontrar, como ese desazón de la realidad de opresores, de oprimidos. Y en respuesta a este libro, que puede ser un poquito devastador, como un poquito agobiante de esa realidad, está otro que se llama la pedagogía de la esperanza, que plantea lo contrario, ese camino que debemos llevar a cabo para transformar nuestra realidad. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Espero que, pues, no tanto dar clases teóricas, sino como decirles a ustedes que leer este autor significa mucho, que es un instrumento, una caja de herramientas que pueden utilizar para su práctica. Muchas gracias.